La saludamos desde Francia, ahora sí, a esta querida amiga, la doctora Victoria Guglielmotti. ¿Cómo anda, Vicky? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahí lo logramos, lo logramos. Bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Dichosos los ojos. Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, aquí con el frío marplatense. Te enviamos un poquito de nuestro frío para que lo recuerdes con nostalgia. Se agradece en la ola de calor que tenemos del lado de acá, no vendría mal. Bueno, pero usted nos va a hablar sobre la ciencia y me parece que es un tema que tiene más actualidad que otra cosa, ¿no? Sí, porque inspirada un poco por la fecha patria que tuvimos, hablando todos de independencia, de soberanía, y porque, Belsa, usted ha puesto también en la apertura del programa que éramos brujos científicos, pero que también podíamos hacer catarsis. Sí. Entonces yo creo que lo de científica ya lo acredité, ya está. Y dije, bueno, voy a agarrarme de la otra consigna, que es justamente hacer catarsis. Y vengo enojada hace varias semanas. Me gusta este arranque. Que arranqué muy serena la columna de hoy. Y de hecho, justamente lo que vamos a hablar un poquito es la ciencia como acto de soberanía, ¿sí? Muy bien. Pero no desde un costado alegre y desde el que me gustaría estar hablando, sino que quiero volver a hablar de algo que es un tema que ya viene siendo recurrente en los últimos años, y es cuál es la situación del sistema científico argentino. Y es un tema que yo en algún punto pensé que iba a dejar de hablar y que iba a dejar de tener que justificar por qué necesitamos un sistema científico, por qué es importante tener soberanía de conocimiento, por qué CONICET es necesario, por qué es necesaria la ciencia básica, y bueno, y así podría seguir. Pero bueno, un poquito quiero dar un pantallazo del panorama que está pasando hoy día la ciencia argentina, y fundamentalmente por dos hechos que pasaron en el último mes. Entonces, bueno, justamente en junio y julio se intensificaron muchísimo los reclamos de la comunidad científica argentina frente justamente al desfinanciamiento de nuestro sistema de ciencia. Y hace muy poquito salió, calculo que lo habrán visto y espero que le hayan dado difusión allá también, una denuncia que firmaron más de 2.000 científicos sumamente reconocidos de nuestro país, acusando justamente al gobierno argentino de desviar y subejecutar fondos que estaban destinados a la investigación y que venían del BID, ¿sí? Del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que no solo hay un desfinanciamiento por parte de las organizaciones nacionales, sino que lo que empezamos a ver es que los fondos esos que venían de afuera para financiar nuestras investigaciones no están. Opa. Entonces, obviamente, de todo esto se hizo cola, y esos fondos que vienen de afuera son por proyectos bilaterales que había entre CONICET y distintas entidades, pero los fondos venían de afuera, con lo cual que haya un recorte en el sistema nacional no justifica los recortes que se están viendo y la plata faltante y esta desviación y subejecución de fondos que nuestros proyectos y nuestros subsidios habían adquirido por fuera del financiamiento nacional. Pero esto no es nada más que un reclamo de fondos, o incluso el reclamo gremial que se hace desde CONICET hace años y años por las condiciones laborales, que ese será otra columna de catarsis, ¿sí? Sino que esto es todavía más grave, porque es como si yo dijera, bueno, voy a dar toda esta plata para construir un hospital y que no esté, que tampoco sería una novedad, pero sí está siendo novedad para nuestro organismo y con plata que venían de fondos de afuera. Es más, si queremos hablar un poquito de números crudos, el presupuesto nacional de ciencia pasó del 0,34, que ya era bajo, a un 0,15, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que como Estado estamos a hoy día invirtiendo menos de la mitad de lo que invertíamos años pasados en ciencia y tecnología. Y para tener una referencia, no sé, miramos a nuestros vecinos, por ejemplo, Brasil invierte el 1,17%, Uruguay el 0,48%, o para quienes incluso son fanáticos de ver los países del norte,
Suecia invierte un 3,6, Estados Unidos un 3,4, Suiza un 3,3, ¿sí? Estamos hablando todos países que invierten más de un 3% y nosotros estamos en el 0,15. ¿No había una Sí. ambición argentina de llegar al 1% en algún momento? En otros gobiernos, por supuesto. Exacto. Había un plan que proyectaba a largo plazo ir aumentando gradualmente la inversión para estar por lo menos equiparados a nuestros vecinos regionales, ¿sí? Y tener un 1%. Y es algo que, evidentemente, lejos de estar encaminado, está yendo para atrás. ¿Y esto en qué se traduce? En que los proyectos estos de investigación que empezaron hace años, porque es un proceso largo y que demanda mucho tiempo, empiecen a paralizarse. También vemos que hay convocatorias a becas congeladas, ¿sí? Y para nosotros, en el sistema científico, la carrera de investigación es pasito a paso, ¿sí? Nosotros terminamos nuestras carreras de grado, empezamos con becas doctorales, nuestro doctorado, que eso es una beca de 5 años hasta obtener nuestro título de doctorado. Después de eso existe la beca postdoc, que son 2 años, y después los ingresos a carrera. Entonces, si a mí en el medio me frenan en uno de esos eslabones, yo no puedo seguir mi carrera. Claro. Y una carrera en la que el Estado ya estuvo invirtiendo, ¿sí? Sumado obviamente a los despidos del personal, etcétera. Y lo que empezamos a ver es, y acá mi pequeña autorreferencia, que muchos científicos que formábamos parte del sistema nacional empezamos a irnos, ¿sí? Y acá algo que yo siempre remarco es que no se van los mejores, se van los que pueden, porque es muy difícil también irse por un montón de cuestiones y no es un viaje de egresados, digamos, ¿no? Lógico. Pero más allá del momento nostálgico, otra de los hechos que me parece importante remarcar, porque no se le dio mucha difusión, porque es verdad que las entidades científicas y entender los organismos y quiénes forman parte y demás es un poco un lío, pero hace muy poquitito, a principios de mes, a principios de julio, en un decreto presidencial, les tiro número a los abogados, 447/2025, salió un decreto que lo que hace es reestructurar la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación. ¿Y qué significa esto y por qué es grave? Porque esta entidad, esta agencia, es básicamente la que nos regenteaba y que decidía un poco cuáles iban a ser las líneas de investigación, cuáles eran los proyectos que se aprobaban, y estaba conformada por un montón de miembros del directorio, ¿sí?, que iban eligiendo entre los temas que se presentaban a las distintas convocatorias de forma autárquica, autónoma, con especialistas dedicados al área. ¿Y qué hizo este decreto? Eliminó más de 8 miembros del directorio alegando que se gastaba mucho en viáticos y dejando a la agencia bajo el regenteo del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se pierde autonomía. Claro. Estamos perdiendo la autonomía, ¿sí?, de la evaluación de los proyectos científicos que llevamos adelante como país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un gobierno así enfrente, lo primero que se dejan afuera que son las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias básicas naturales que no tienen por ahí una aplicación directa, y sobre todo los temas que le son sensibles a este gobierno, como pueden ser las investigaciones en salud pública, las investigaciones que buscan diseñar políticas públicas eficaces contra la pobreza, las investigaciones en derechos humanos o en la extracción de recursos naturales, por ejemplo, simplemente porque no conviene y porque ahora quienes conforman este directorio ya no son autónomos, ¿sí? Es interesante también pensar esto en este análisis de cómo se va degradando, me sale decir lentamente, pero es más rápido de lo que querríamos, y se pierde esa comparación con el resto de los países que supuestamente quienes llevan adelante estas políticas dicen admirar y dicen representar y querer imitar. Bueno, no estaría sucediendo en este caso. No, exacto. No ocurre ni con nuestros vecinos regionales, ni con los países que admiran. Hay un gran desconocimiento y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de las ciencias sociales y las humanidades, son fundamentales para, por ejemplo, diseñar políticas públicas
eficaces para nuestro país. A ver, si yo quiero reestructurar el sistema educativo para tener una mejor llegada, para diseñar estrategias de aprendizaje, todas esas investigaciones que se hacen en nuestro país, con nuestros contextos sociales, nuestros contextos económicos, con la historia que nosotros cargamos como sociedad, son particulares a un momento, a un lugar y a un regionalismo, con lo cual la investigación que se lleve adelante para diseñar esa política pública tiene que estar abocada a esa población. Yo no puedo, y de hecho ya lo hemos visto, ¿no? Nosotros que somos sanos hijos de los 90, que cursamos EGB, polimodal, ya vimos cómo sale importar políticas educativas que no son propias. Y ahí es donde entran las investigaciones en ciencias sociales y humanidades. También para recuperar las memorias colectivas, por ejemplo, todas las investigaciones que se llevaron adelante desde el equipo de la CONADEP, y podemos nombrar un montón de investigadores en ese departamento, Daniel Feinstein, Elizabeth Schelling, que son referentes internacionales en estudios de memoria colectiva. Bueno, ni hablar de economía feminista, que hay muchísimas investigadoras, y está el equipo latinoamericano de justicia y género, que de hecho sus investigaciones son las que después inspiraron leyes que tenemos hoy día, como la ley de paridad y los debates como el del IBE, por ejemplo. Bueno, en definitiva, y para tampoco seguir porque esta catarsis puede tardar un rato, sí. Entre la motosierra y el microscopio lo que estamos perdiendo justamente es nuestra soberanía científica, ¿sí? Y tal vez, haciendo acá un poco de coincidencia de fechas, vale la pena preguntarse qué significa hoy ser independientes, ¿no? Porque si lo emplazamos en 9 de julio, bueno, independizarse de la corona, del rey, etcétera. Pero hoy, en este contexto mundial y geopolítico, ¿qué significa ser independiente? Y tal vez hay que empezar a pensar que justamente la independencia y la defensa de nuestra patria, de nuestra cultura, es un poco justamente sostener las investigaciones, sostener nuestra soberanía del conocimiento, formar a nuestras próximas generaciones, ¿sí? Y eso también termina siendo una forma de patriotismo. Terminó siendo más que catarsis una buena bajada de línea de las que nos gustan a nosotros, nuestra querida Vicky Guglielmotti, que agradecemos como siempre este contacto, este ratito, tu columna, tu espacio, que tenés tu soberanía también para poder hacer este rato de catarsis que a nosotros nos ayuda también a entender lo que está pasando. Vicky, gracias. Gracias a ustedes y saludos. La que viene va a ser más alegre, les prometo. Vamos. Ahí pasaba, amigos, la doctora Victoria Guglielmotti, nuestra querida amiga, con su espacio, porque teníamos que tener científicos, teníamos que hablar de la ciencia y de lo que pasa en nuestro país. Amigos, aquí, en Brujos y Científicos, que sigue de esta manera.